Bueno, vamos a esta segunda parte para ver el desenlace final de acuerdo a los planes de Dios sobre Satanás, el pecado y la muerte, ¿no? Dice esta nueva lámina: Satanás empezó su trabajo ruin en contra de las cosas de Dios en el jardín del Edén y ha continuado hasta hoy. En Apocalipsis 12:9 se le identifica como la serpiente antigua, en una alusión clara a Génesis capítulo 3, eh, que se llama Diablo y Satanás. Luego, en ese mismo verso dice que engaña al mundo entero. En cada rincón de la creación, donde hay un humano, las tácticas engañosas de Satanás continúan, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto. Como el acusador de nuestros hermanos, según Apocalipsis 12:10, emprende guerra en contra del pueblo de Dios. El verso 17 en ese mismo capítulo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La frase el resto de la descendencia de ella es incluyente, no deja fuera ninguno de los hijos de Dios hasta el final. Los ataques destructivos de Satanás sobre el pueblo de Dios continuarán hasta que Dios lo diga o diga suficiente. A Dios gracias que nos ha salvado por medio del sacrificio de Jesús y la obra del Espíritu Santo. Satanás puede ser derrotado. Jesús ha provisto el camino. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, ¿no? Aquí también vale la pena, hermanos y hermanas, una reflexión sobre el triunfo de Cristo sobre Satán. Realmente Cristo lo venció. Cristo le quitó todo el poder, ¿verdad? Ningún poder tiene Satanás, a no ser el poder que usted o yo le querramos dar. Pero ya Cristo lo venció. Cristo vivió sin pecado. Él nos enseña el camino para superar la tentación. Entonces, si alguien peca hoy en día, es porque quiere pecar. No está obligado a hacerlo. No está, diríamos, encañonado con un arma para que a fuerza tenga que pecar. Todo pecado que se comete es un pecado voluntario. Entonces, realmente, Cristo despojó de ese poder a Satanás y ya no tiene, excepto el que la gente le quiere dar, ¿verdad? Entonces, no está muerto, ¿eh? Ojo con eso. No decimos que Satanás está muerto, porque no está muerto. Es un espíritu que vive y que sigue tentando a la humanidad. Y la tentación es sutil, es muy atractiva, es muy bella, es muy placentera, como es el pecado. ¿Verdad? El pecado, para atraer al ser humano, es muy atractivo. El pecado enseña solo el aspecto placentero, el disfrute, nunca enseña las consecuencias. Un alcohólico, por ejemplo, un drogadicto, no reflexiona sobre cómo va a terminar su vida, abandonado, destruido, sin voluntad propia, ¿no? Porque eso nunca se enseña. Incluso cuando se ofrece eh, cualquier tipo de droga o cualquier otro tipo de pecado, se ofrece como si fuera algo realmente maravilloso, ¿verdad? Pero nunca se habla de las consecuencias que se tienen, ¿no? Entonces, Satanás no es un diablo horroroso como un monstruo, ¿no? Él se transfigura en ángel de luz, hace atractivo al pecado. Por eso tanta gente, diríamos, es convencida, ¿verdad? Por este engañador. Pero nosotros
Los cristianos en Cristo tenemos la victoria, ¿verdad? Eh, no tenemos realmente por qué pecar. Pecamos porque aceptamos, accedemos, queremos hacerlo, no porque estemos obligados a hacerlo. Muy bien. Las acechanzas de Satanás y los dardos de fuego mencionados en Efesios 6:11 y 16 siguen hiriendo, causando dificultades y destruyendo al pueblo de Dios. Las multitudes eligen no recibir la salvación que Dios provee. Irán al sepulcro siendo esclavos de Satanás. Claro, eso significa que resucitarán a un juicio de condenación, según segunda de Tesalonicenses 1:9. Su destino se describe de la siguiente manera: estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice este texto que nos da detalles del juicio del gran trono blanco. Eh, eh, a Juan le fue mostrado que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El versículo 15 agrega, y el que no fue hallado en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces, pues no, obviamente no fue salvo, ¿verdad? El hombre, Satanás, el pecado y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. El primer renglón está con un número 49 de sobra, ¿verdad? Habría que leer el hombre, es decir, el pecador, Satanás, el pecado y la muerte, fueron lanzados al lago de fuego. Así que el final de ellos viene en su aniquilación. Malaquías 4:1 dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto es completa y total aniquilación, eternamente separados de Dios en muerte. En cuanto al final del diablo, las escrituras son muy claras. La primera profecía de su destino se encuentra en la caída, Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, el medio que Dios usó Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, es Jesús. Esta te herirá en la cabeza de Satanás, implicando un golpe fatal, y tú le herirás en el talón. Sugiere una herida superficial, como a Jesús, ¿verdad? Que aunque fue muerto, resucitó al tercer día. Apocalipsis 20 especifica a profundidad el fin de Satanás. Y tenemos, por ejemplo, que por 1000 años será atado y arrojado al abismo, según Apocalipsis 20 del 1 al 3. Luego, del 7 al 9, después de los 1000 años, será desatado y saldrá a engañar a las naciones para atacar el campamento de los santos. Luego, en el verso 10 dice, antes de que inicie cualquier conflicto, será lanzado en el lago de fuego y azufre. Y junto con la destrucción de Satanás, la muerte misma será destruida. Vea Apocalipsis 20, 13 y 14. La comunión con Dios que se perdió cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido será restablecida. Véase Apocalipsis 21. Todos los que hayan sido redimidos por medio de la sangre de Jesús entrarán por siempre, estarán por siempre con el Señor. Aunque la paga del pecado está sobre todos, todos morirán. Vencer la muerte por medio de Jesús es algo a lo que todos tenemos acceso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús vino al mundo para que podamos vivir ahora y para siempre.
tener vida abundante en él ahora, Juan 10:10, vida abundante en el mundo venidero. Jesús aún dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aún ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que viene a él, ¿no? Ven, Señor Jesús. Muy bien. Bueno, eh, quisiera comentar, hermanos, para concluir la clase de esta tarde, ya que hemos cubierto todo el material que tiene que ver con este tema del ser humano, la caída, el pecado, Satanás y la muerte. De acuerdo con Apocalipsis 20, ¿verdad? Donde está la destrucción de Satanás, eh, así como lo vimos en estas dos láminas, hablar un poco acerca del estado de los muertos, porque a diferencia de como cree la mayoría de la gente, de que eh, las personas que se mueren se van al cielo, ¿verdad? Lo cual no tiene fundamento bíblico, y las personas que se portan mal se van al infierno, en donde serán atormentados día y noche para siempre jamás. Tampoco es algo que tenga sustento bíblico. El castigo, el juicio establecido en la Biblia, de acuerdo con Dios en su palabra, para aquellos que obran con iniquidad es la destrucción definitiva. No es lo que la mayoría de la gente cree, ¿verdad? Un tormento eterno. Nosotros no creemos en el tormento eterno, en un lago de fuego en donde están ahí en aflicción día y noche para siempre jamás todos los impíos. Eso no lo enseña la Biblia. Eso lo enseña la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas también. Lo que la Biblia enseña es que Satanás y sus ángeles, los impíos, la muerte misma serán arrojados en el lago de fuego y azufre para su destrucción definitiva, para su aniquilación, no para un tormento eterno. Dios no es sádico, no es sádico para estar gozándose al ver el sufrimiento de los demás. Ahora, ¿qué salvación sería también para los creyentes estar en la presencia de Dios, pero al mismo tiempo a un lado, o no sé dónde, un infierno donde su familia está en un grito permanente, sin respiro, ¿no? Sería algo realmente inconcebible, ¿no? Eh, Cuando hablamos del castigo eterno se refiere a las consecuencias, es decir, serán destruidos eternamente. El efecto del pecado es la muerte definitiva, es aniquilación total, no sufrimiento permanente. Y la aniquilación total es desaparecer completamente de la existencia. De hecho, no habrá memoria de aquellos que fueron impíos, porque nada, absolutamente nada, empañará la salvación. Nada empañará el reino milenial ni el reino eternal. Todo será perfecto, enteramente limpio. Dios solamente promete la eternidad para los creyentes, los redimidos. La eternidad es solo para aquellos que se rindieron a Cristo y para todo lo bueno, lo justo, lo amable. Para todo lo demás, pecado, muerte, impiedad, es la aniquilación. La memoria de ellos será puesta en olvido, es decir, como si nunca hubieran existido. ¿Para qué? Pues para que no estemos ahí nosotros sufriéndole porque un ser querido o porque un familiar está del otro lado, ¿verdad? En un infierno eh, o en un lago de fuego que nunca se apaga y donde están atormentados día y noche todos los incrédulos. Pues eso no tiene fundamento bíblico. Bueno, aquí terminamos la clase. Quisiera preguntar si hay preguntas o comentarios, hermanos, con toda confianza. Aunque sé que somos apenas
dos o tres en la clase. De todas maneras, si tienen algún comentario, lo pueden hacer, hermanos, con toda confianza. Adelante, Mario. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo le va? Bien, Eh, gracias. yo me conecté un ratito más tarde, pero em, no sé, por ahí se tocó en la clase, pero con respecto a este tema de la muerte y de lo que pasa, ¿no? Habíamos tenido el año pasado un diplomado y se habló sobre ese tema y tuvimos que hacer nosotros como alumnos del seminario un trabajo respecto a ese diplomado. Y me puse a investigar un poco y me di cuenta porque justo me vino a la mente el tema del suicidio en ese momento. Y investigué un poco y nosotros como iglesia, en nuestro fundamento doctrinal, no tenemos ni un punto que hable sobre respecto a qué pasa con una persona que comete suicidio, ¿no es cierto? O que no tenemos por ahí fijado un, Una postura. una postura con respecto a ese tema. Y me quedó eso, incluso lo investigué, lo investigué, busqué un poco con algunos pastores y me quedé ahí, me quedé con esa duda y por ahí no sé si tendría la oportunidad ahora de despejarme un poco esa duda o si es posible, ¿no? Bueno, mira, en primer lugar, hay que reconocer, tienes razón en cuanto a que no hay una postura clara sobre el suicidio por parte de la Iglesia en ningún testamento de fe de los países miembros del Congreso, ¿no? Ahora, tradicionalmente nos oponemos al suicidio por el mandamiento que dice no matarás, ¿verdad? Aunque en honor a la verdad, el mandamiento está dado en un contexto de no matar al prójimo. O sea, no podemos sacarlo de contexto, ¿no? Este, yo creo que es un buen tema para reflexionar y definir una postura. Eh, Sería muy fácil para nosotros condenar a aquellos que optan por quitarse la vida, pero la verdad es que uno no sabe las cargas que están llevando. Para que una persona tome una decisión de esa naturaleza, es que simplemente ha sido rebasada en su mente, ¿verdad? Por una carga tan agobiante que no puede seguir adelante con la vida, ¿no? Entonces hay que sentir compasión de esas personas. Ahora, en una primera respuesta que yo daría es, no sabemos lo que va a pasar con quienes optan por quitarse la vida. El único que sabe es Dios. Y el único que puede juzgar es Dios, porque nuestros juicios serán limitados. Y más aún cuando la Biblia, diríamos que no habla mucho al respecto, ¿no? Está Judas que también optó por quitarse la vida. Pues imagínate, ¿no? ¿Quién podría vivir en su conciencia después de haber traicionado a su propio Salvador, ¿no? A su íntimo amigo, ¿no? Dándose cuenta de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que el suicidio de Judas fue un suicidio muy lógico, que no podía con esa carga, ¿verdad? Entonces, número uno, no satanizar a quienes optan por esa salida. Obviamente no estamos de acuerdo con eso, pero no satanizar, no juzgar, no condenar tampoco, porque el juicio solamente le corresponde a Dios. Y la otra cosa es que sí es un buen tema para un concilio, ¿no? Para una reflexión bíblica, teológica profunda, ¿no? Sería mi comentario. Sí, e incluso en ese momento.
eh, fui un poco más allá y me puse a analizar que incluso puede haber distintas formas, ¿no? de quitarse la vida o por distintos motivos. Mm, Incluso puede ser, qué sé yo, en aquel momento había pensado, obviamente una persona con depresión que está enferma, que hoy sabemos que la depresión es una enfermedad, ¿no es cierto? Puede llegar a esto. Puede haber, hoy por hoy se ven mucho los desafíos que hacen los jóvenes en Internet, ¿no es cierto? Y hay jóvenes que se terminan quitando la vida por eso. Y también hay, eh, supongamos, un soldado que se tira arriba de una granada para salvar a todos sus compañeros, ¿no es cierto? mm. Entonces, también Y, hay que analizar, ¿no es cierto? Eso, ¿no es cierto? Las formas, ¿no es cierto? De quitarse la vida eh, o no sé y si me y doy a está, entender, ¿no? no, sí, sí, está también, entre otros, el tema de la eutanasia, porque es una muerte asistida, ¿no? En donde en muchos países el paciente tiene derecho a decidir, ¿no? En América Latina no sé, por lo menos creo que en México no, no tiene ese derecho la persona de decir que ya lo desconecte, ¿no? O también, en el caso de un familiar que tiene muerte cerebral, ¿verdad? Una postura tradicional es no, hay que mantenerse, Dios puede hacer el milagro y no decimos que no lo pueda hacer, pero muchas veces la familia no soporta el dolor de ver a su ser querido en un estado vegetativo que no es digno tampoco para para un cristiano, ¿no? Entonces está todo el tema de la eutanasia, ¿no? Este, habría que revisarlo, ¿sí? Muchas gracias, Pastor. En una postura general siempre vamos a estar de acuerdo los cristianos en favor de la vida, ¿no? Pero ya en detalles habría que ver despacio, ¿verdad? Lo que implica cada cosa. Afortunadamente, Dios es el que juzga, ¿verdad? Y el juicio de Dios es un juicio justo, ¿no? No tendríamos que preocuparnos por eso. Muy bien. ¿Alguien más, Muchas hermanos? gracias, Pastor. Sí, Mario. No, muchas gracias por sacarme las dudas. Bueno, bueno. ¿Algo más, hermanos, o concluimos? Bueno, parece que no hay más preguntas. Mario, ¿nos harías favor de despedirnos en oración? Nos vemos mañana, Dios mediante, hermanos, hermanas. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta nueva oportunidad de estar reunidos aquí, por este medio, por Zoom, Señor, para seguir aprendiendo más de tu palabra, para ir aprendiendo más de los fundamentos de nuestra fe, Señor. Te pido que tú bendigas al pastor, a su familia, a cada uno de los alumnos que está presencial y de los que van a ver la clase grabada, Señor. Bendícenos a todos y bendice a nuestras familias. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das y principalmente por esta oportunidad de conocer más de ti. Te pido esto y te agradezco todo en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien, gracias, Mario. Bueno, un abrazo para todos, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos.